Bueno, pues ante todo, muchísimas gracias a la Universidad de Salamanca, muchísimas gracias al Departamento de Matemáticas, como no podía ser de otra manera, y muy en especial al profesor Antonio López Almoroz, como bien él ha dicho, la cicloide nos unió, así ha sido. Yo estaba precisamente preparando uno de los capítulos de este libro que él ha mencionado, el del poder de la física en las matemáticas, el dedicado a la cicloide, precisamente. Y entonces, buscando por internet, por YouTube, me encontré a Antonio López, que yo no lo conocía de nada, en una conferencia que me pareció magistral, me encantó. Y ya pude ver ahí que había conexión entre nosotros, ¿no? Quizás el elemento que yo quisiera resaltar es la pasión por la educación matemática. Y entonces, fijaos, lo último que voy a decir, algo que me interesa mucho. Cuando yo iba a presentar este libro, en marzo pasado, en Sevilla, recibo un WhatsApp de Antonio López Almoroz, horas antes. Y en ese WhatsApp dice textualmente, dice, me siento un Sinbad aventurero descubriendo los tesoros que encuentro en las islas que son los capítulos de tu libro. Muchas gracias por escribirlo. A mí aquello, podéis imaginar, fue una inyección de euforia absoluta. Y gracias a eso, pues yo creo que la presentación salió razonablemente bien. Vamos a empezar sin más dilación porque el tiempo apremia. Y vamos a empezar hablando un poco de serendipia en la ciencia. A mí me gusta mucho este aspecto de la ciencia que consiste precisamente en esos descubrimientos a los que llegamos a veces o llegan los científicos sin esperarlo, de forma absolutamente imprevisible, ¿no? Esto es como el love at first sight, que te llega de pronto y te deja y tú dices, ¿esto qué es? Y te ha inundado por dentro, no te lo esperas. Pues esto es la serendipia. Un par de ejemplos, la radiactividad con Antoine-Henri Becquerel, ese físico prodigioso que estaba fascinado con el descubrimiento de los rayos X de Röntgen, que por cierto, ¿sabéis por qué se llamaron rayos X? Pues tienen algo que ver con las matemáticas, porque Röntgen no sabía la naturaleza física de esa radiación. Y como no la sabía, ¿de qué nombre le pongo? Entonces se vino al álgebra a nuestro maravilloso símbolo, la X, efectivamente. En el teatromático tenéis una pieza teatral que es la incógnita X, que se sale del papel de los libros y le cuenta a la gente su historia. Entonces, no me voy a seguir por ahí porque no hay tiempo. Pero bueno, rayos X. Becquerel estaba fascinado con los rayos X y se puso a estudiar una sustancia que tienen una peculiaridad, sustancias fluorescentes, que cuando incide luz solar emite esa fluorescencia y su teoría es que también emitía una radiación similar a los rayos X. Hizo unas pruebas, un día soleado, una placa fotográfica que estaba envuelta en papel negro y con una sustancia radioactiva de este tipo, de uranio, fluorescente, y cuando abrió esa placa fotográfica vio que se había velado en parte y dijo, pues estos son los rayos estos que yo voy buscando, que con la luz solar se emiten. Pero un día nublado probablemente, metió en un cajón la placa fotográfica envuelta en papel negro con esa sustancia. Allí no había luz solar ninguna, pero tuvo, no sé si la intuición, dije, bueno, cuando abrió el cajón, voy a ver si hay alguna radiación residual por ahí, por el poco de luz que pueda entrar, y se encontró totalmente velada la placa. Entonces, ¿qué pasa? Que dijo, si aquí no había luz solar, pues mi teoría va a ser que no, funciona. Y es que había descubierto lo que Marie Curie después investigaría a fondo, que es la radiactividad. O sea, que emite una radiación sin necesidad de luz solar ninguna, y eso lo hizo de forma inesperada. Aquí hay que, bueno, este es un caso que algunos conoceréis, pero si alguno no lo conoce o alguna, Pfizer, esta es una multinacional de productos farmacéuticos. ¿Qué ocurre con Pfizer? Pues que en la década de los 90 había enfermos y enfermas que padecían de angina de pecho. Y entonces Pfizer dice, pues voy a ver si doy con un fármaco que dilate los vasos sanguíneos del corazón para aliviar a estos pacientes. Al poco tiempo de dar ese fármaco
a los conejillos de Indias, pues los que padecían la enfermedad, hombres, se acercaron a las eminencias médicas, científicas. Mire usted, le dijeron los pacientes que de la angina de pecho seguimos igual, pero mire, notamos unas erecciones prodigiosas. Entonces Pfizer encontró la gallina de los huevos de oro, porque dijo, bueno, vamos a dejar a un lado el tema de la angina de pecho, vamos a fabricar un fármaco, el primer fármaco oral para combatir la disfunción eréctil. Y salió, claro, la Viagra. Pues fijaos el negocio que han hecho con esto. Pero nosotros no vamos a hablar de esto hoy. Esto ha sido una mera introducción para hablar de la proporción cordobesa, que también tiene que ver con la serendipia. Entonces hay que hablar necesariamente de un arquitecto español del cual yo creo que nos tenemos que sentir orgullosos, Rafael de la Hoz Arderius. Nació en Madrid, estudió en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura en Madrid, obtuvo su título en el año 51, le dieron una beca de esas Fulbright que se llamaban, y en el año 55 se va nada más y nada menos que al MIT, al Massachusetts Institute of Technology, y era una persona que se le reconoce a este arquitecto que ha contribuido a la modernización de la arquitectura en España, sobre todo en la segunda mitad del siglo XX, y a la innovación. Pues bien, Rafael de la Hoz Arderius recibe el encargo de la Universidad Central de Madrid, ahora Universidad Complutense, de que estudie la presencia de la proporción áurea en España, ¿vale? Y Rafael de la Hoz probablemente estuvo pensando, él está muy vinculado a la ciudad de Córdoba, fue el arquitecto de la Diputación de Córdoba, y entonces pensó en Córdoba. ¿Y por qué Córdoba? Para estudiar la proporción áurea. Y esto también tiene un gran interés, porque se sabe que en el siglo X, precisamente en el siglo X, con el califato de Córdoba, cuando Abderramán III, que es el primer califa, el esplendor que alcanza la ciudad de Córdoba a nivel europeo es total. Es el centro cultural y científico de la Europa de entonces, con Abderramán III. Y con su hijo Al-Hakam II, los dos. ¿Por qué? Bueno, porque las letras y las ciencias se desarrollan de una manera bárbara, se hacen traducciones del griego al árabe, una biblioteca que se piensa podía tener del orden de 400.000 volúmenes, en fin. Y claro, entre esos volúmenes, pues Rafael de la Hoz, como muchos de los investigadores actuales, están convencidos de que tenían que estar los elementos de Euclides, claro. Y esta es una cosa en la que yo he estado indagando, porque tengo la suerte de que una hermana mía es arabista. Entonces, duda que se la transmito a mi hermana, que ahora va a ser catedrática, por cierto. Entonces le dije, oye, los elementos de Euclides, ¿tú crees que se habrán traducido aquí en España cuando al-Ándalus, en esta época del siglo X? Y según me dice, parece ser que no, que ya se tradujeron en el siglo IX, donde en Bagdad, en lo que se llamó la Casa de la Sabiduría, y que probablemente vinieron por el Mediterráneo, los elementos de Euclides ya traducidos al árabe, llegaron al Andaluz. Por todo eso, Rafael de la Hoz dice, pues con los elementos de Euclides. ¿Y por qué los elementos de Euclides? Porque ustedes saben, siglo III a.C. es cuando se plantea por vez primera cómo dividir un segmento en extrema y media razón. Y de ahí deriva, después ya en el Renacimiento, el concepto de número de oro, gracias a Leonardo da Vinci, o la divina proporción, con Luca Pacioli. Y claro, dice, pues aquí tiene que haber monumentos con el número de oro, con la proporción áurea, Rafael de la Hoz. Y empieza a investigar. Ustedes dirán, bueno, ¿y esto con la serendipia qué tiene que ver? Ahora viene. Que no cunda el pánico, porque después de mucho investigar los monumentos históricos-artísticos, el fracaso del proyecto queda totalmente demostrado. No aparece la proporción áurea nada más que en contadísimas ocasiones. Y sin embargo, serendipia, lo que se encuentra Rafael de la Hoz es otra proporción, que es 1,3. La proporción áurea es 1,62, dejándola redondeada a la centésima. En esta misma época de las que os estoy hablando, la Diputación de Córdoba le pide a Rafael de la Hoz que organice unas pruebas para unas becas que quieren darle a alumnos que estudian arquitectura. Y dice Rafael de la Hoz, pues yo voy a poner aquí una pruebecita, una de las
varios problemas que les había puesto, voy a poner dos rectángulos. Uno muy alargado, muy desproporcionado, horrible, y otro muy rechoncho, tampoco proporcionado. A ver si le digo a los alumnos que me dibujen uno que tenga una cierta proporción, una belleza. Rafael de la Hoz lo que hizo fue copiar a la Universidad de Yale, que ya ese mismo experimento lo había practicado, y los de la Universidad de Yale, a su vez, estaban replicando, y a esto es a lo que voy, otras investigaciones de un psicólogo experimental alemán llamado Gustav Theodor Fechner. Este era psicólogo, pero también físico. Desarrolló lo que en su tiempo se llamó la psicofísica. De hecho, este individuo llegó a hacer una fórmula increíble, que no voy a entrar en ello porque si no, no acabamos. Este es Gustav Theodor Fechner. ¿Qué hacía Fechner? Pues proyectaba, como tenemos aquí, a su audiencia 10 rectángulos. Todos ellos con el mismo área. Esto era importante, que el área fuese la misma. ¿Para qué? Pues para que los espectadores pudieran elegir uno y solo uno de los rectángulos, el que más bello le resultase, y entonces se sometía a una votación. Yo pensé hacerlo aquí, pero con el tiempo limitado que tenemos no podemos. Yo podría haberlo numerado, hubiera sido divertido, a ver quién salía aquí ganando, ¿no? Mayoritariamente. Y Theodor Fechner aseguraba que siempre que lo hacía, ¡plac!, la gente votaba el rectángulo áureo, proporción 1,6. Yo, como sabía que venía aquí a hablarles a ustedes de esto, he querido meter entre los rectángulos uno que tenga la proporción cordobesa. Por cierto, se llama cordobesa como se podría llamar sevillana, santanderina, salmantina o andalusí. ¿Por qué? Porque aparece en muy diversos sitios, ¿vale? De hecho, yo os animo, alumnos y alumnas de esta magnífica facultad, a que lo hagáis. Salgáis por aquí, por Salamanca, con un rectángulo que sea cordobés, lo hacéis en cartulina, igual que si os cogéis un carnet de identidad que sabéis que tiene la proporción áurea, ¿vale? Pues con el rectángulo cordobés vais buscando posibles candidatos a rectángulo cordobés, aquí. En el momento que lo superpongáis, por homotecia, y ni sobra ni falta espacio, sino que lo cubre perfectamente, pues es un candidato a una proporción cordobesa. Bueno, entonces yo lo he metido aquí. ¿Pues sabéis cuál es? Pues este es el cordobés. En la prueba que hizo Rafael de la Hoz a sus alumnos con los dos rectángulos famosos, lo que pretendía era a ver si algún alumno mío me hace un dibujo que se acerque a la divina proporción. Era lo que esperaba Rafael de la Hoz. Pues tampoco. Los alumnos mayoritariamente se acercaban a la 1,3. Ya dijo, aquí pasa algo con esta proporción, porque claro, sabéis ustedes que la moda de la belleza desde la época del Renacimiento es la proporción áurea. Y ahora llega Rafael de la Hoz y dice, no, hay una proporción más mundana de belleza más de los que estamos sobre la Tierra, que es la 1,3. Esto me llevó a mí a una especulación, al propio Rafael de la Hoz. La pregunta, fijaos cómo puede ser, es una especulación. ¿El uso de los tacones puede tener relación con la proporción áurea? A ver, nos centramos. Vamos a suponer que cualquiera de nosotros respondemos a la belleza mundana. 1,3 por ahí cercano. De hecho, cuando lleguéis a casa, por favor, no dejéis de hacerlo. Medíos de vuestro ombligo al suelo y tenéis que dividir esa longitud entre la del ombligo a la cabeza. A ver por dónde está vuestra proporción. Yo lo he hecho con mis alumnos muchas veces y han salido gente, chicos y chicas, áureos totales. O sea, divinos y divinas de la muerte. Pero no es lo normal. Lo normal es, estamos cerca de 1,3. Todos los normalitos. Es claro, y si yo soy de belleza mundana, cordobesa, y quiero aspirar a la divina proporción que hago, pues me pongo unos tacones, me puedo poner unos tacones. Entonces ahí tengo X, se lo sumo a B, y ya tengo B más X, pues ya le he dado más distancia del ombligo al suelo. Y puedo calcular con 1,62 AB qué tamaño tiene que tener vuestro tacón para que vayáis vosotros y vosotras, porque hoy día ya todos tenemos que ir divinos y áureamente proporcionados, ¿vale? Esto que tiene cierta gracia, a mí me lo parece, pero tiene un cierto fundamento también. Es lo que hacían en el teatro griego, en la época de Sófocles, en las tragedias, cuando los actores o actrices querían representar a un héroe, o una heroína, un dios o una diosa, pues le calzaban lo que se llamaban coturnos,
Oye, pues lo mismo, ya la tradición esta de buscar la divina proporción viene de allí entonces, ¿no? Así que a mí me pareció curioso e interesante. Rafael de la O ya dijo, ven, ya tengo esta proporción que aparece por todos sitios, que los seres humanos parece que nos acercamos a ella, pero esto hay que fundamentarlo, porque el 1 más raíz de 5 partido por 2, que es el número de oro, sale perfectamente geométricamente, pero bueno, y el número de oro, y empieza a elucubrar. A ver, un decágono regular. Ven, el decágono regular, pues con él aparecen 10 triángulos isósceles, todos con el ángulo central de 36 grados, con lo cual los otros dos tienen que ser forzosamente de 72. Ah, dice, pero qué curioso, es que este triángulo se le conoce como triángulo áureo. De hecho, si hacéis el estudio en un pentágono regular, os aparecen 2 y solo 2 triángulos isósceles distintos, pero que son áureos. Uno de ellos es este, el 36, 72, 72. Se demuestra, y lo podéis hacer geométricamente, no es difícil, a partir de este triángulo se puede llegar a demostrar que el cociente entre, en este caso, el radio y el lado es 1 más raíz de 5 partido por 2. Muy bonita la demostración. Así que a partir de aquí, dice Rafael de la O, del decágono regular saco yo el rectángulo de oro. Bueno, vamos a seguir. El hexágono regular, vale, pues esta es otra proporción muy curiosa, porque aquí el único polígono regular en que el radio y el lado coinciden es el hexágono. Pues de aquí, ¿qué saco yo? De aquí saco la proporción más sencilla del mundo, proporción 1, el cuadrado. Y si tenemos en cuenta un cuadrado, pues dibujo la circunferencia circunscrita y lanzo estos dos radios a los vértices del cuadrado. El ángulo es un ángulo recto. Si esto mide 1, esto mide 1, todo el mundo ya sabe que eso es raíz cuadrada de 2. ¿Esta qué proporción es? Pues, perdón, esta es la proporción raíz cuadrada de 2. ¿Vale? El lado mayor, en este caso, es el lado del cuadrado y el radio es el lado menor. Ajá. Oye, qué bien. 10 lados, 6, 4. Por aquí no aparece el 1,3, pero 4, 6, 10, ¿cuál me queda? Aquí está la madre del cordero, el octógono regular. Madre mía, el octógono regular, 8 lados, vamos a investigarlo. Esto es precioso, el radio es 1, el lado es X, yo quiero saber si 1 partido por X, a ver si sale o no, a ver qué es lo que sale, 1 partido por X. Pues vamos a aplicar el teorema del coseno, venga. Aquí al cuadrado, 2 menos 2 coseno 45, raíz 2 partido por 2, se va el 2. 2 menos raíz de 2. Por tanto, x es raíz de 2 menos raíz de 2. Pero yo lo que quiero es 1 partido por x. Pues 1 partido por x, ¡oh, la! Dios, 1,31. Y entonces dice Rafael de la Hoz, y decimos todo después, oye, pues es que resulta que el octógono regular se utiliza muy habitualmente en arquitectura. No os podéis ni imaginar, yo no sé aquí en Salamanca, no lo sé, pero desde luego en Sevilla, en Córdoba, en muchas de las provincias andaluzas, las fuentes octogonales abundan. En la mezquita de Córdoba también, el mihrab es un octógono regular. Y claro, además, yo me imagino que para los albañiles, que algo de matemáticas sabrían, porque cuando estos individuos hacían estas fabulosas proporciones, ahí tenían que utilizar matemáticas, no sabemos cuáles, pero lo cuadraban. ¿Cómo se puede obtener un octógono regular fácilmente? A partir de un cuadrado. No hago más que girarlo 45 grados y ya tenemos los 8 vértices. Así que el octógono es un candidato a ser tan popular como está demostrando ser. De tal manera que, claro, aquí tenemos el rectángulo ya cordobés, lo tendríamos perfectamente ya, lo tendríamos aquí. Otra curiosidad de la que habla Rafael de la Hoz en sus artículos es que, por lo visto, en muchas casas antiguas de Córdoba, en las cubiertas de la mezquita, en la catedral, en algunas iglesias, pues han cogido y han estudiado la inclinación de los tejados. Entonces, la inclinación máxima posible es de 37,4 grados. Seguramente porque si le das más inclinación, las tejas van a desplazarse unas
con respecto a otra y terminan cayendo al suelo. ¿Y por qué interesa la máxima inclinación? Por lo visto dice Rafael de la Hoz que existen una serie de registros de hace muchísimos años y estudiando el binomio intensidad de la lluvia y el tiempo que se ha llevado lloviendo con esa intensidad. Y a veces, cuando llueve en Córdoba, llueve fuerte y mucho tiempo seguido. Pues una manera de evacuar rápido el agua es darle la máxima inclinación. Lo curioso es que si yo construyo un rectángulo cordobés y calculo el ángulo que forma la diagonal con el lado mayor, cataplum, pues 37,4 grados. Esto podría ser un argumento hasta cierto punto climático para esta presencia abrumadora del rectángulo o la proporción cordobesa. Y vamos a ver ahora la presencia de la proporción esta cordobesa en lugares histórico-artísticos de interés. Esta fachada es la puerta del Espíritu Santo, como se le denomina, en la Mezquita de Córdoba. La Mezquita de Córdoba empezó a construirse sobre una basílica visigoda por Abderramán I. Después hubo una segunda ampliación, siempre hacia el sur, por Abderramán II, la segunda ampliación. Abderramán III no hace ninguna ampliación, sino reformas en la mezquita. Y es Al-Hakam II, el hijo de Abderramán III, el que hace la última de las ampliaciones hacia el sur. ¿Por qué la última? Porque es que llegaron al Guadalquivir. Y ya la cuarta y última se debe al Manzor, que no tiene más remedio que hacerla hacia el este. Esto es la fachada occidental. Curiosidad también, ¿sabéis la planta de la mezquita de Córdoba qué proporción es? Raíz cuadrada de 2. ¿Lo haría Almanzor con esa intención? Habría que preguntarle. Pero lo cierto es que esa es la proporción. Entonces vamos a estudiar aquí las proporciones. A mí me parece, de verdad, de una belleza absoluta. Esta imagen me la ha cedido mi amigo Álvaro Martínez Sevilla, un prestigioso matemático de la Universidad de Granada, del Departamento de Álgebra. Viene de una exposición en la que yo colaboro, que se llama Paseo Matemático al Andaluz, y se me ha permitido que yo la utilice. Esta imagen tiene lo siguiente. Vamos a ver, por ejemplo, este rectángulo de aquí, ¿vale? Superior derecho. Pues aquí tenemos un cuadrado. Vamos a empezar por una sencillita. La diagonal. Si el lado mide 1, ya sabemos que esto es raíz de 2. Si me llevo la medida de la diagonal a la vertical, pues que tengo el lado mayor es raíz de 2, el otro es 1, proporción raíz cuadrada de 2, de la que estamos hablando. Por cierto, fijaos si es importante que la norma DIN se basa en la proporción raíz cuadrada de 2, o sea que la estamos manejando a diario, ¿vale? Y el monumento, me estoy acordando ahora, en Sevilla, la Torre del Oro, si le quitamos la parte renacentista y solamente nos fijamos en un corte transversal de lo que es la fachada almohade, es un rectángulo desde la base de cimentación que responde también a la proporción raíz cuadrada de 2, o sea que está se le encuentra por muchos sitios. Como hemos visto la raíz cuadrada de 2, vemos la puerta de entrada. Aquí, este primer rectángulo que vemos aquí es raíz cuadrada de 2. Pero claro, en el momento que este lado es raíz cuadrada de 2 y esto es 1, y yo hago ahora esta diagonal, la calculo, pues al cuadrado es 2 más 1, 3, esto es raíz de 3. Me lo traigo a la vertical y ¿qué tengo? Proporción raíz cuadrada de 3. Aquí, coexistiendo con raíz cuadrada de 2. Vamos arriba. Arriba es una proporción pitagórica sencilla. Son números enteros sencillos. Yo tengo 3 divisiones verticales, 2 horizontales, pues eso es proporción 3 medios. Esta de aquí, otra curiosa, el cuadrado lo divido en 4 partes, pero si añado este otro cuarto, pues ya tengo en vertical 5, 4 en horizontal, 5 cuartos, otra proporción pitagórica. Esta de aquí, son 2 cuadrados, por tanto esto mide 2. Así que si esto mide 2 y esto mide 1, la diagonal sería, pues, 5, raíz de 5. Me lo llevo el raíz de 5 a la vertical y raíz cuadrada de 5. ¡Qué maravilla! Coexistiendo, todas las proporciones, que bien se llevan entre ellas. Y me queda la central, que es a la que yo con la que quería terminar. Mirad, este marco que tiene aquí, este arco de herradura, está enmarcado por lo que se llama un alfiz. Pues el rectángulo verde cubre el alfiz. ¿Y qué proporción es? Ya lo estáis intuyendo, claro. Si yo tengo aquí el cuadrado, trazo la diagonal, este ángulo es de 45 grados. Si yo me llevo la medida de la diagonal aquí a la horizontal, pues lo que estoy es construyendo la circunferencia circunscrita al octógono. Estos son 2 radios
Y ahora uniendo el extremo este con el extremo de esta diagonal, este es el lado del octógono. Ya hemos visto que el cociente entre el radio y el lado es el número cordobés. Luego esta es el rectángulo cordobés, que está ahí con los demás compañeros. Otro ejemplo rápido, Palacio de Abrantes. Esto está en Granada, un palacio del siglo XVI. La puerta, pues esta proporción no había aparecido hasta ahora, pero fijaos qué curiosa. Nuevamente nos venimos al cuadrado, hemos citado a la proporción áurea con todo respeto, ¿vale? Aunque seamos todos muy de proporciones mundanas. Pero cuadrado, divido este lado por la mitad. Entonces este punto lo uno con aquel vértice. Pues entonces tendríamos aquí un medio, aquí 1, lo calculo, pues 1/4 más 1, 5/4, raíz de 5 partido por 2, lo que mide esto. Me lo traigo a la vertical y entonces la distancia de este segmento, ¿cuánto mide? Pues raíz de 5 partido por 2. ¿Y cuánto mide este otro segmento pequeñín? Un medio. ¿Y entonces esto cuánto es? Raíz de 5 más 1 partido por 2 dividido entre 1, rectángulo áureo. Rectángulo áureo, ¿vale? Y si tengo en cuenta toda la fachada principal, incluyendo el arco conopial, que es un guiño al gótico anterior, al Renacimiento, ¿vale? Pues entonces ya por la construcción que estáis viendo aquí, no es necesario que lo explique nuevamente. El rectángulo es cordobés, rectángulo cordobés, ¿vale? El rectángulo cordobés se encuentra en numerosos lugares, tanto en Córdoba como en otras ciudades, y no voy ahora a entrar en ello. Seguimos en nuestro viaje. Ahora vamos a cambiar, vamos a hacer un viaje a la mitología. Todo el mundo recuerda o se puede imaginar esta mujer. ¿Quién puede ser en la mitología? Helena de Troya. Helena de Troya, que antes de ser de Troya era Helena de Esparta, porque el rey de Esparta es con quien ella estaba casada, era el rey Menelao. Y aquí es lo que viene ahora a continuación, es interesante, porque en esa época, estando casada con Menelao, aparece el príncipe Paris de Troya. El príncipe Paris resulta que recibe la ayuda de la diosa Afrodita, del amor. Le dice Afrodita a Paris: Paris, quiere que te presente la mujer más bella, más inteligente, más noble, lo tiene todo. Y le dice Paris: por favor, ¿cómo me lo estás pintando, Afrodita? Porque ¿quién se niega? Allá que va, se la presenta. ¿Y qué ocurre? Que perdidamente enamorado, la rapta, dice la leyenda. Yo ahora pienso, como estamos en el siglo XXI, podemos decir, bueno, a lo mejor la sedujo. Incluso políticamente correcto sería decir, a lo mejor Helena en ese momento diría: Menelao, ¿qué me has hartado? Me voy con París. Y no ha pasado nada hoy día. Así que, pero bueno, ¿y qué tendrá que ver toda esta historia del personaje mitológico con una bicicleta? Esta se parece a la mía, yo tengo una como esta, de montaña. Bueno, pues lo que tiene que ver es que cuando estas ruedas empiezan a girar y avanzar, pues describen una curva que ya hemos citado aquí, conocida como cicloide, y la cicloide fue demandada, amada, queridísima, y por muchos matemáticos, sobre todo del siglo XVII. Y hubo muchas pugnas entre unos y otros por saber quién había llegado primero a determinados resultados. Entonces, tan es así la que generó, esta curva generó tantas disputas y tantas controversias, que a la cicloide se le conoce como la Helena de la geometría. Ahí veis la conexión. Bien, la cicloide, aquí la tenemos. Esto lo he hecho con GeoGebra y me costó mucho trabajo conseguir una velocidad lenta como para que uno pueda disfrutarla. Pero bueno, es el lugar geométrico de los puntos que describen un punto cualquiera, una circunferencia que rueda sin deslizar sobre una superficie o sobre un camino rectilíneo horizontal. Eso es la cicloide, ¿vale? ¿Quiénes la estudiaron? Empezamos por Galileo, que es el que le pone nombre. Y Galileo, que no tenía herramientas matemáticas para lo que él pretendía, que era, a ver cómo calculo yo el área bajo un arco de cicloide. No tengo herramientas matemáticas, pero inteligencia suprema
Dice, pues muy sencillo, voy a coger una chapa, voy a recortar la forma de una cicloide, de un arco de cicloide en la chapa y la pongo en un platillo de una balanza. Y ahora dice, pues voy a recortar varios círculos generatrices de la cicloide y los voy a ir colocando en la otra balanza. Pone un círculo en un platillo, pues ¿qué ocurre? Que pesaba más la cicloide. Pone 2, y puso 3, y ya cuando puso 3 se acercó, ya se acercó mucho la cicloide al equilibrio. Y dice Galileo, conclusión, la cicloide tiene que tener un área un poquito menor que 3 círculos generatrices, un poquito menor. Y se acercó una barbaridad. Tuvo que llegar este matemático francés, Gilles de Roberval. Gilles de Roberval. Y aquí hay una anécdota que no puedo dejar de contar, con grandes profesores, como es el caso de Antonio, estoy seguro Paco y todos los que estáis aquí también, compañeros. Porque a mí me parece que esto es difícil, ¿no?, que ocurra. Alumno de Marin Mersenne, el famoso de los primos de Mersenne, 2 elevado a p menos 1, ya lo sabéis. Por cierto, condición necesaria para que 2 elevado a p menos 1 sea primo es que p sea primo, condición necesaria, pero no es suficiente. Hay que hacer cálculo y ver el número que sale. Con 2, 3, 5 y 7, los que salen son primos de Mersenne, pero a partir del 11, no. Ya salen números compuestos. Y sabéis que hay una lucha tremenda por calcular el último primo de Mersenne. Porque es que los bancos, sobre todo, mientras no llegue la criptografía cuántica, que todavía no está, que sepamos, ¿vale? La criptografía clásica con los números primos, mientras más grande y más millones de cifras tenga, mejor, a los efectos de la seguridad en las transacciones que hacemos, ¿no? Entonces, le dice Marin Mersenne, profesor, a su alumno, mira, Gilles, yo no soy capaz de calcular el área bajo el arco de cicloide, pero tengo fe en que tú, alumno mío, tú eres capaz de hacerlo. Eso tiene valor, ¿eh? Yo estoy seguro que aquí, en esta universidad, también con su historia, aquí hay profesores que eso lo harían, ¿vale? Pero que dice mucho en favor de Marin Mersenne, ¿vale? Y entonces el alumno prodigioso va y lo calcula. 3 pi r cuadrado, exactamente. 3 veces el área del círculo generatriz. Blaise Pascal. Mira, yo estoy un día, no lo conozco, pero por llamar a Amenábar, decirle a Amenábar, ya has hecho una película sobre Hipatia. Pues, ¿por qué no haces una sobre Blaise Pascal? Porque es un personaje auténticamente de cine. Blaise Pascal, como sabéis, amigo de Pierre de Fermat. Pierre de Fermat, además de ser matemático, era abogado, ¿eh? Fijaros, la gente entonces, ¿cómo era? Resolvieron esos famosos problemas del caballero de Méré. Este era un noble francés que jugaba a los dados, perdía muchísimo, pero como sus amigos eran nada más y nada menos que Pascal y Fermat, pues le pidió ayuda y de ahí surge la teoría moderna de las probabilidades, ¿vale? La pascalina, una de las primeras máquinas de calcular, se daba a Pascal. El principio de Pascal en hidrostática, por Dios. La prensa hidráulica, en fin, de Pascal. ¿Pero qué tiene que ver con la cicloide? Pues tiene que ver algo. Imaginaos, en el cine, va Pascal montado en un carruaje. En París, 1654. Por la noche, puente de Neuilly, que todavía existe. Y resulta que los caballos se desbocan, por la razón que sea. El carruaje empieza a dar vueltas. Sale por allí como puede Blaise Pascal, casi que llega al Sena y casi se ahoga. Y dice Pascal que en ese momento tuvo un éxtasis religioso y que escuchó una voz divina que le decía, Blaise, deja las matemáticas, la ciencia y dedícate a la teología. Y Blaise Pascal obedeció, se dedicó a la teología. De hecho, os aconsejo, porque es divertidísimo, su apuesta por Dios o algo así, una apuesta que tiene, que viene a demostrar que como no sabemos si Dios existe o no existe, pues más vale que creamos que existe, porque si no nos podemos condenar, y si no existe y creemos que sí existe, pues no ha pasado nada. Pero esto parece de perogrullo, pero es el planteamiento lógico de Pascal. Bueno, lo cierto es que Pascal, en el año 1658, 4 años después del éxtasis, una noche no podía dormir, parece ser que un dolor de muelas infame, se levanta, no tiene analgésico y dice, ¿qué hago, Dios mío, yo a estas horas, por favor? La cicloide, me voy a dedicar a calcular todo
la longitud, el área, si considero que es una figura de revolución, el volumen, todo. Y al cabo de 1 hora, 2 horas, desaparece el dolor. Y dice Blaise Pascal, esto es una señal inequívoca de la divinidad que me está diciendo, deja la teología y dedícate otra vez a las matemáticas. Con lo cual, vosotros además, con más razón, cuando tengáis dolores de muela o de lo que sea, a la cicloide, pero del tirón. Ni aspirina, ni analgésicos, nada, cicloide. Le desapareció el dolor, entonces estuvo tan abducido por la cicloide que creó un concurso para los matemáticos de la época. ¿Para qué? Para que calcularan lo que él había estado trabajando, igual que Gilles de Roberval y otros, Torricelli había estado también, aunque no lo menciona. Había más matemáticos calculando todo esto. Hace el concurso, participa un matemático inglés que se llama John Vallis, pero lo deja desierto Pascal, porque dice que encuentra errores en los cálculos, lo deja desierto, con el enfado, imaginad cómo son los ingleses. Que a mí me van a dejar fuera el francés, pues lo dejaron fuera. Y a renglón seguido, ¿qué hace Pascal? Pues escribió un tratado que se llamó Histoire de la roulette, historia de la cicloide. Entonces ya es cuando se difunden por toda Europa y es conocidísima. Y por último, Sir Christopher Wren, otro personaje. No os podéis ni imaginar, en Inglaterra lo tienen, es adoración continua y con razón. Primero con la cicloide. ¿Qué hizo Christopher Wren? Lo que hizo, es matemático, astrónomo y arquitecto. 3 en 1. Calculó la longitud de un arco de cicloide que resultó ser 8 veces el radio del círculo generatriz. Que a mí siempre me ha llamado mucho la atención. Qué curioso, ¿verdad? Que la longitud de un arco de cicloide resulta que no es irracional. Como todo lo que tiene vínculo con la circunferencia, el círculo, la esfera, siempre está el número pi por ahí funcionando. 8R, la longitud de un arco de cicloide. Fantástico. Pero yo lo he traído aquí por la cicloide, pero ahora tengo que hacer un inciso. Veis aquí la Catedral de San Pablo, icono de Londres. En 1666 tiene lugar un incendio en Londres que arrasa las 2/3 partes de la ciudad. Entre los monumentos destrozados estaba la antigua Catedral de San Pablo, que se le encomienda a Christopher Wren que haga una nueva, así como levante otras iglesias. Por cierto, Christopher Wren estuvo trabajando en la reconstrucción de Londres con otro físico que vosotros conocéis, Robert Hooke, que también tendríamos que levantarle un monumento, porque es que todos los días tenemos un resorte en nuestras manos. Aquí, por ejemplo, hay un clic-clic que es un muellecito, el bolígrafo, el amortiguador del coche, las pinzas cuando vamos a tender la ropa. O sea, Robert Hooke, pues íntimo amigo de Christopher Wren, él se dedicó, Hooke, a la parte de la topografía de la Nueva Londres y él a resucitar los edificios destrozados. Entonces yo quería hacer hincapié en la cúpula de la Catedral de San Pablo, porque no es una cúpula, sino que son 3. La más externa es una catenaria invertida. Mucha gente puede creer que esa catenaria invertida es la que aguanta el peso de la linterna. No es así. La externa la hizo con fines meramente estéticos, ¿vale? Es de madera y tiene una serie de planchas de plomo alrededor, pero la que aguanta la linterna es la cúpula intermedia, que aquí aparece como un tronco, bueno, es un conoide, ¿no? Un conoide con forma de ecuación cúbica. Yo lo he hecho con GeoGebra, he cogido la función 1/2 de x cubo, le he calculado el valor absoluto, le he puesto su signo menos para traérmela aquí abajo y, pues mira, sí, se asemeja. Hay un documental en YouTube que os recomiendo si os queréis meter en las matemáticas profundas de esta curva, de una profesora de matemáticas de la Universidad de Londres, se llama Sarah Hart, The Mathematical Life of Sir Christopher Wren. No tiene desperdicio. Yo me lo he visto varias veces. Y cuenta que sí, que esto responde a una función cúbica del tipo x cubo más bx cuadrado más x más d, pero básicamente cúbica. Ella lo llama conoide cúbico parabólico.
y la más interior es una hemisfera, que es la que se ve desde dentro de la catedral, ¿vale? Bueno, he querido poner ahí el dominio. La pregunta viene ahora. Estábamos hablando del ciclismo. Como sabéis, yo soy un enamorado del ciclismo. Por cierto, os voy a dejar un problema para que lo hagáis en casa si tenéis ganas este fin de semana. Yo habré rodado como unos 30.000 kilómetros, seguramente más. 30.000 kilómetros. La mitad de ellos con rueda de 26 pulgadas. La otra mitad con rueda de 29 pulgadas. La pregunta es, que no estamos en un examen en casa, tranquilo, ¿cuántas cicloides ha generado cada una de las ruedas de las bicicletas que yo he utilizado? ¿Vale? Ya cuando lo calculéis, se lo decía a Antonio López y él os dirá si eso es correcto o no, ¿vale? Un problema bonito. En este caso, el diseño de una chaqueta de estas impermeables con este faldón aquí, ¿esto tendrá algo que ver con la cicloide? Bien. Esto se lo vi yo a Antonio López en la clase magistral. Pues claro que tiene que ver, evidentemente, porque como los puntos de la periferia de la cubierta de la bicicleta son los que describen la cicloide, pues resulta que, lógicamente, las partículas de agua o de barro en días de lluvia, hay que suponer que no tiene guardabarro la bici, ¿vale? Entonces, siguen la dirección de las tangentes. Y, lógicamente, si sigue la dirección de las tangentes, a este ciclista hay que protegerlo desde la parte baja de la cintura hasta la parte alta. Luego, claro que tiene que ver, ¿vale? De las propiedades de la cicloide, que son la tautocronía y la braquistocronía, yo solo me voy a dedicar a la tautocronía porque no hay tiempo para más. Como sabéis, si se dejan dos bolas, se sueltan desde dos puntos a altura diferente, van a llegar al mismo tiempo a la parte más baja, ¿vale? Esto, quien estudia la tautocronía a fondo es el físico matemático holandés Christian Huygens, con un invento prodigioso, que es el reloj de péndulo cicloidal, que él llamó Horologium Oscillatorium, ¿vale? Oscillatorium, el reloj oscilatorio. Siglo XVII, como estamos viendo. De verdad, me parece magistral cómo pudo llegar este hombre a semejante invento, porque coge dos arcos de cicloide como los que hemos visto anteriormente. De manera que los invierte. Coge dos mitades y en el punto donde se unen las dos mitades, ahí deja caer un péndulo simple, cuya longitud, atención, tiene que ser 4 veces el radio del círculo generatriz. Y ya lo estáis viendo aquí, que da igual que yo me fije en la bola el color que yo quiera elegir, pero el tiempo que tarda la bola, esté donde esté, en llegar al punto más bajo, es el mismo. Esto fue sorprendente, claro, el periodo del péndulo, 4pi raíz de r partido por g, el periodo es independiente de la amplitud. Y el propio Huygens se quedó fascinado con esto y dejó escrito algo que yo voy a leeros aquí, pero esto es como un viaje en el tiempo. Me vais a permitir que yo me convierta en Christian Huygens, ¿vale? Pero tiene que tener una música de fondo adecuada. A ver si. El péndulo simple no puede ser considerado una medida del tiempo segura y uniforme, porque las oscilaciones amplias tardan más tiempo que las de menor amplitud. Con ayuda de la geometría, he encontrado un método hasta ahora desconocido de suspender el péndulo. Es que he investigado una determinada curva que se presta amigablemente para lograr la deseada uniformidad. Una vez que hube aplicado esta forma de suspensión a los relojes, su marcha se hizo tan pareja y segura que después de numerosas experiencias sobre la tierra y sobre el mar, es indudable. Estos relojes ofrecen la mayor seguridad a la astronomía y a la navegación. La línea mencionada es la misma que describe en el aire un clavo sujeto a una rueda cuando ésta avanza girando. Los matemáticos la denominan cicloide y ha sido cuidadosamente estudiada porque posee muchas otras propiedades. Pero yo la he estudiado por su aplicación a la medida del tiempo que descubrí con un interés puramente científico sin ni tan siquiera sospechar el insólito resultado. Entonces, a mí me parecía
A mí me parecía bonito traer este momento histórico, ¿no? Y yo dejarme llevar como si fuese, ya quisiera yo, Christian Huygens, ¿no? Pasamos a otro capítulo en este vuelo que estamos haciendo por la historia de las matemáticas. El principio del Palomar, debido a un matemático alemán, Dirichlet, que seguramente os lo habrán explicado, aparentemente simple. Tenemos n palomas colocadas en m palomares. Atención, que los palomares son los huecos. Cada hueco es un palomar, ¿vale? Siempre que el número de palomas sea mayor que el número de palomares, entonces, según el principio, al menos hay un palomar que debe contener más de una paloma. Yo he contado los palomares de esta foto. Hay 40. Las palomas alrededor de 100. Y si pensamos, por ejemplo, 2 palomas por hueco, pues a ver, si hay 40 huecos, 80 palomas y tengo 100, pues necesariamente en algún hueco tiene que haber más de 2 palomas. Se cumple, se cumple. Otro ejemplo típico, tradicional, divertidísimo. Vamos a suponer que en Madrid capital hay 3,5 millones de habitantes y que cada persona podemos tener en nuestra cabeza máximo 200.000 pelos. ¿Vale? Pues entonces podemos hacer el cálculo. ¿Quiénes son las palomas? Los 3,5 millones de madrileños. Y los huecos, pues los 200.000 pelos. ¿Qué pasa? Si yo divido 3,5 millones entre 200.000, 35 entre 2, 17,5. O sea, que tiene que haber al menos 17 madrileños con el mismo número de pelos en la cabeza. No sabemos qué madrileños son ni cuántos pelos, pero que se debe de cumplir. ¿Vale? A mí esto me resultó muy divertido, pero sobre todo la elegancia de este problema. Yo digo, yo esto lo tengo que llevar allí a Salamanca. No sé si lo habréis visto. Un triángulo equilátero, longitud del lado 2. Tengo 5 bolas, las voy a dejar caer ahí dentro. Y entonces la cuestión es, ¿se puede demostrar que al menos 2 de ellas, de esas 5, disten entre sí menos de una unidad? Uy. Esto, si tú le pones este problema a un amigo, sin hablarle del principio del palomar, pues hay que pensarlo un poco. ¿Cómo hago yo esto? Ahora con el principio del palomar la cosa cambia. Vamos a suponer que tiramos las bolas, que esta es la disposición, puede ser cualquier otra, da igual, podrían estar todas aquí juntitas, da igual, pero esta es una de ellas. Reflexiones. Ya hemos dicho, las bolas van a ser las palomas. Y yo necesito menos huecos que palomas, menos palomares. Si son 5, pues puedo pensar 4. ¿Cómo consigo yo 4? Pues esto es lo elegante del tema. Pienso en los puntos medios de los triángulos, los uno, y cataplum, tengo 4 palomares. ¡Qué bien! Menos del número de palomas. Reflexión en este triángulo de aquí, que la distancia entre dos cualesquiera de estas bolas siempre tiene que ser menor que 2. Porque para que sea 2, las bolas tendrían que estar en los vértices. Pero los vértices están... No pueden estar porque los vértices están en una muralla infranqueable para las bolas. Luego, si están dentro, la distancia tiene que ser menor que 2. Claro, aquí ya lo tenemos prácticamente resuelto. Como tenemos el triángulo de lado 1, equilátero, pues estas dos bolas, necesariamente su distancia tiene que ser menor que la unidad. Y lo hemos hecho elegantemente con el principio del palomar. Claro, si yo dejo esto aquí y vengo a la facultad de matemáticas, dice, esto es muy sencillo, maestro, pues entonces vamos a ponerle un poquito más interesante. Esto es una conjetura que no sé si conoceréis, porque todo está más que descubierto. Vamos, esto, como os podéis imaginar, pero a mí me gustó mucho. Dado un número real alfa, demostrar que existe una fracción cualquiera, p partido por q, tal que se cumple que este valor absoluto es menor que 1 partido por q al cuadrado. Yo voy a ver aquí el caso trivial. Si resulta que ese número real ya de entrada es un número racional, por tanto se expresa como una fracción tipo m partido por n, pues entonces ya lo tengo. P es m, q es n, y llego a esta trivialidad. 0, claro, es menor que 1 partido por q al cuadrado porque q tiene que ser distinto de 0, ¿vale? Pero ustedes lo que tienen que hacer es hacerlo, demostrarlo, siempre cuando alfa sea un irracional, por ejemplo, positivo. También podría ser negativo, positivo. Y aplicando el principio del palomar. Es preciosa la demostración. La dejo para que la penséis. Que no dais con ella, se lo decía Antonio. Y yo os digo, os la mando o os digo dónde la podéis encontrar. Pero es una preciosidad. Y llegamos ya al final.
Durante toda mi vida, como ya le he comentado a algunos de los alumnos que han estado aquí al principio, yo he tratado de demostrar, yo me lo he demostrado a mí mismo, que el rigor y el sentido del humor son compatibles, que son compatibles. Y digo, bueno, como ejemplo, traeros un ejemplo, he pensado en el efecto fotoeléctrico. El efecto fotoeléctrico, en resumidas cuentas, consiste en lo siguiente. Finales del siglo XIX. En esa época tenemos las ecuaciones de Maxwell, se considera que la luz es una onda electromagnética y responde a las ecuaciones de Maxwell. Pero ¿qué ocurre? Que hay una serie de metales que cuando incide luz de determinada frecuencia sobre ellos emiten electrones. Eso es el efecto fotoeléctrico. Pero he dicho de determinada frecuencia. El problema es que con las ecuaciones de Maxwell, la energía de una radiación electromagnética está en función de la amplitud. No depende de la frecuencia. Entonces, claro, se pensaba, si lo que hay que hacer es arrancar electrones, pues vamos a meterle caña con mucha intensidad. Vamos a meterle mucha intensidad. Y no salían los electrones. No había manera. ¿Quién resuelve esta cuestión? Albert Einstein. En 1905 hace la demostración del efecto fotoeléctrico basándose en la teoría que acababa de alumbrar Max Planck en 1900, que es cuando arranca la física cuántica. Y dice, pues la energía, dice Einstein, para mí la luz está compuesta de partículas que se les llama fotones, no tienen masa, pero su energía es la misma que me ha dicho Max Planck, que le da a la radiación electromagnética. H, constante de Planck, por F sub I la frecuencia. Esa sería la energía incidente. El metal requiere un trabajo de extracción W sub 0, que será, como es lógico, H por una frecuencia umbral. Y por tanto, la diferencia entre la energía incidente y ese trabajo de extracción es la energía cinética con la que salen despedidos los electrones. Y esto, ¿cómo lo he pensado yo llevar? Esto lo pensé, mirad, y lo escribí como un guión para llevarlo a un programa infantil en Canal Sur. Por razones que ahora no vienen al caso, no se emitió, pero yo tengo el copyright. Y digo, pues hoy me lo traigo a Salamanca. Y entonces yo he pensado que esto podría ser muy divertido y lo podría entender cualquiera. Entonces, cogemos a un individuo que yo llamo maxwellino, en honor a Maxwell, que es el fotón. Y entonces el color de la chaqueta o el camisón que lleve va a ser fundamental porque es el de la frecuencia, ¿vale? Frecuencia o longitud de onda, ¿vale? Porque son inversamente proporcionales, da igual. He pensado en el zinc como metal. ¿Por qué? Porque el zinc requiere luz ultravioleta para que aparezca el efecto fotoeléctrico. Entonces, tenemos aquí el istenio, va a ser un electrón que ande por ahí abajo, corriendo por ahí abajo. El maxwellino se deja caer por el tobogán. El tobogán podría no existir, pero a mí me hacía gracia porque le da velocidad al individuo con la chaqueta roja. La chaqueta roja tiene una longitud de onda mayor que la ultravioleta. Por tanto, menor energía. Así que el zinc necesita ultravioleta. Le cae al electrón, al istenio, le llega el maxwellino, ¿vale? Y no pasa nada. Choca con él y el istenio sigue dando vueltas. ¿Os lo imagináis, no? Esto es divertido. Aquí a ver en la televisión de Salamanca a lo mejor lo quieren sacar. Le ponemos ahora la chaqueta verde-amarilla, pues tiene un poquito de más energía, pero no llega al ultravioleta. Choca contra el electrón y no hay nada que hacer. Y ya cuando se ponga la violeta, ¡pumba! Ya sale despedido y perfecto. Bueno, pues esto es lo que os quería contar. Y no sé si me he excedido mucho. Entonces, ya está, que os agradezco muchísimo la atención prestada. Espero que os lo hayáis pasado bien. E incluso si habéis aprendido algo que no supieseis, pues para mí sería también extraordinario, ¿no? Y nada, una vez más, agradeceros a todos y el que yo esté hoy aquí, ¿vale? Gracias a Antonio López.